Saludos cordiales, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. Las elecciones del 2013 abren interrogantes respecto a temas sustanciales que agobian a los ecuatorianos. Uno de esos temas que aparece recurrente en las encuestas es el de la seguridad. Los delitos, la violencia, el robo callejero y el crimen organizado son a esta hora la preocupación central de los ecuatorianos. Asuntos como la pobreza, el empleo, la corrupción han quedado más bien en un lugar secundario frente a este mal que inquieta y preocupa a los ciudadanos. Este rubro de la vida de los ecuatorianos tiene que ver con el hecho que se expresa en el Ecuador, esto es, la ausencia de instituciones y un debilitamiento de la institucionalidad justamente. La justicia, por ejemplo, vive a esta hora un proceso de reorganización. La policía es sin duda debilitada. Poco se ha logrado en la mejoría del sistema penitenciario. De otro lado, hay quienes hablan que la eliminación de la visa para el ingreso de extranjeros ha sido un ingrediente que favorece al delito. La revista Semana de Colombia ha llegado a decir que el cartel de Sinaloa, por ejemplo, manda en el Ecuador. ¿Qué hace la Asamblea Nacional en este aspecto y qué propuestas se llevan adelante en este espacio parlamentario? Esto es lo que vamos a preguntar esta mañana a los candidatos a la Asamblea Nacional en representación de diversas jurisdicciones. La idea es conversar sobre la institucionalidad y el rol que tiene para recuperar esa institucionalidad el Parlamento Nacional, esto es la Asamblea Nacional. Para ello nos acompañan esta mañana y quiero dar la más cordial bienvenida a Paola Pavón. Ella está aquí ahora mismo en representación del Movimiento Alianza País y de candidata por ese movimiento. También está con nosotros aquí Diana Atamaint. Diana Atamaint es candidata por el movimiento de las izquierdas, esta unidad que está alrededor de la candidatura de Alberto Acosta. Quiero agradecer la participación esta mañana de Fausto Cayambe. Él es candidato por el movimiento Alianza País también aquí en Pichincha por el distrito Centro-Sur. Y también agradecemos la presencia aquí en nuestro estudio de John Argudo, quien representa al Partido Avanza, es candidato a la Asamblea Nacional justamente por este partido. Así que bienvenidos a nuestros amigos televidentes y bienvenidos y bienvenidas a quienes están en el estudio. Vamos a empezar con Paola para pedirle una apreciación sobre lo que hemos dicho en la presentación. O sea, esto de la necesidad de que el Parlamento contribuya a la recuperación de la institucionalidad. Buenos días. Buenos días, Andrés. Un saludo a Diana, a John, a Fausto, pero sobre todo a la gente que nos mira a través de las cámaras. Comentarle que la Asamblea Nacional en este proceso de reorganización institucional ha jugado un papel clave. No podemos dejar de señalar que a pesar de las dificultades que ha tenido esta Asamblea Nacional, y cuando hablo de dificultades me refiero a que Movimiento País no obtuvo mayoría y tampoco los sectores de oposición obtuvieron mayoría. Por lo tanto, en una asamblea con esas características se vuelve mucho más compleja la aprobación de leyes. Sin embargo, hemos aprobado más de 90 leyes. Creo que hay leyes todavía pendientes de cara a solucionar el tema de la institucionalidad. La presentación que usted hacía, Andrés, nos hablaba respecto de algunas inquietudes de la ciudadanía y básicamente el tema de la inseguridad. Ajá. Yo creo que el tema de la inseguridad es un tema que lo tenemos que mirar de manera integral. Creo que el país en esta nueva institucionalidad de cara a la Constitución de Montecristi está viviendo unos procesos de reestructuración. Sin duda no podemos desconocer lo que ha pasado en la Administración de Justicia. La consulta del 7 de mayo es una consulta que nos abre una posibilidad de reestructurar desde varias aristas, desde el tema de la infraestructura, el tema de la tecnología, pero también el tema del recurso humano, que es fundamental. Creo que ahí hay que tener un recurso humano capacitado, calificado, y me refiero básicamente a quienes operan justicia, jueces que administran justicia y también la Fiscalía, que juega un papel fundamental, la Defensoría Pública, que juega un papel fundamental. Tenemos un tema pendiente en la Asamblea que lo estamos tratando con la seriedad que tiene que tratarse, Andrés, que es el Código Integral Penal. Claro. El COIP es un tema fundamental, tal como usted lo ha planteado. Creo que el momento en que debatíamos tenía desde algunos sectores de oposición una crítica que nos decían es que Movimiento País está planteando un código electorerista, y al contrario, nosotros nos hemos tomado el tiempo suficiente. El Ejecutivo le tomó 3 años elaborar el proyecto de ley que llegue a la Asamblea.
Asamblea. Nosotros ya estamos debatiendo casi un año en la Asamblea, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y lo queremos hacer con la seriedad que el caso amerita, porque tenemos que entender, Andrés, que el problema de la inseguridad es un problema integral. Claro. No es un tema que se resuelve únicamente con nuevos jueces o que se resuelve con un código integral penal que ahora está integrando más de 700 normas dispersas. Creo que también hay que mirar los temas fundamentales, los temas estructurales. Creo que el tema de empleo, el tema de incluir a actores, como lo hemos hecho también con un aporte desde la Asamblea significativo, que fue la Ley de Economía Popular y Solidaria, integrar estos otros actores que son parte de la economía, tiene una incidencia directa en disminuir los índices de inseguridad que existen en algunas ciudades del país. Hacemos una pausa, le doy la palabra a John para continuar conociendo su opinión sobre el tema planteado. Buenos días. Bueno, yo creo que es fundamental recuperar o fortalecer la institucionalidad en el Ecuador. Más allá de lo que puedan pensarse algunos ciudadanos en el país, yo creo todavía en la división de poderes que planteó Montesquieu. Creo que la única forma de sostener una democracia es con organizaciones políticas consolidadas, con una función ejecutiva que cumpla su rol, con una función legislativa robusta, en donde estén asambleístas y sobre todo esté, yo diría, un equipo de gente respondiendo a la institucionalidad. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que especializar mucho más a sus funcionarios para que cuando venga un proyecto de ley del Ejecutivo no se busque a funcionarios del Ejecutivo para que den arreglando los textos en muchos de los casos, sino que hay una respuesta institucional con solvencia, y para eso necesitamos técnicos que trabajen de manera permanente en las comisiones especializadas o ciudadanos que sean llamados a trabajos de consultoría, pero que asuman el rol institucional y se dé una respuesta institucional. Asimismo, la institucionalidad significa respetar las otras instituciones, la función judicial. El juez, he reiterado varias veces, ya no es la boca de la ley. El juez tiene que asumir el rol que le da la Constitución garantista de derechos y justicia. El juez es el amo y el señor del derecho. Y claro, más allá de que en la Asamblea Nacional se tiene que edificar toda una normativa para hacer que esta Constitución garantista de derechos funcione, el juez no necesita en muchos de los casos ceñirse estrictamente al texto de la ley en un código penal para hacer una sanción, porque el juez tiene que entender que un derecho constitucional tiene que buscar no el texto, sino el contexto, porque obviamente está con esas prerrogativas que desgraciadamente todavía no las asumen los jueces en el Ecuador. De tal manera que ese tiene que ser el trabajo desde la Asamblea Nacional. O sea, más que de leyes, de actitudes, de comportamientos, de conductas de los seres humanos. Así es, de conductas de los seres humanos, perfecto. Pero un poco, yo diría, la tarea de legislar, obviamente en la edificación normativa, pero la tarea de fiscalizar en el sentido de que hay que exigir a los jueces que cumplan con el rol que les manda la Constitución, porque la Asamblea también tiene que hacer tareas de fiscalización. En el Ecuador estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados a que fiscalizar es buscar al funcionario para ponerle contra la pared, como se dice vulgarmente, o para crucificarle. Esa no debe ser únicamente la tarea. Obviamente es necesaria cuando hay evidencia de que hay actos de corrupción, hay que hacerlo, hay que evidenciar esos actos de corrupción y perseguir al corrupto, porque esa es una tarea que finalmente es sentenciada por los jueces. Los legisladores, los asambleístas, lo que tenemos que hacer es llevar las evidencias ante el fiscal y exigir que el fiscal actúe y que el juez dicte las sentencias. Sí, pero tampoco proteger. Por supuesto, tampoco proteger. Pero hay otra tarea que tiene que hacer la Asamblea, por ejemplo, que es una fiscalización en positivo. Es decir, tome usted la ejecución presupuestaria y mire qué hace cada uno de los funcionarios. Hay funcionarios muy simpáticos, pero que si usted revisa la ejecución presupuestaria no llegan a invertir ni el 40, el 50% de un presupuesto y pretenden para el siguiente año que se les duplique el presupuesto. Esos funcionarios tienen que ser evidenciados por su negligencia, pero hay otros funcionarios también en diferentes instancias del sector público que ejecutan el presupuesto de manera honesta, un 80, 90, 100%, y que ellos deben ser premiados y deben ser reconocidos en el Ecuador. Yo creo que al Ecuador le falta eso también. Ok, vamos entonces, Fausto. Buenos días, Andrés, buenos días, Paola, buenos días, John, Diana, buenos días con los que están mirando este programa. Creo que a partir del 2006 estamos viviendo un proceso de cambio, un proceso de transformación, y con la aprobación de la Constitución, los 5 poderes del Estado exige la reestructuración. Estoy consciente que falta mucho por hacer en este cambio de cultura política y en este cambio de la institucionalidad. Pero creo que es importante mirar lo que se ha avanzado. La Asamblea Nacional ha jugado un papel importante en ese proceso de transformación.
Paola bien lo señalaba, 90 leyes se ha aprobado, que ha cambiado la ruta de nuestro país. La ley de economía popular ha significado muchísimo la posibilidad de visibilizar a los nuevos sujetos, a los nuevos actores económicos, que no han estado visibilizados ni en la jurisdicción ni en la política pública. Creo que la ley de educación superior está marcando un hito en el país. Me parece importante esa decisión tomada, serán 14 universidades. Creo que también es importante el Código de Organización Territorial, el COTAD, que ha regulado a los diversos niveles de gobierno. Mira lo que se hacía antes, ¿no es cierto? El alcalde hacía aulas, el prefecto hacía aulas, el presidente hacía aulas, el presidente de la junta parroquial hacía aulas. Y había una dispersión de aulas y no había una estructura en función de la malla curricular. Hoy los gobiernos locales tienen sus competencias, tienen sus responsabilidades y sobre todo tienen presupuesto. Mire cómo nació los gobiernos parroquiales en el 2000, sin presupuesto. Tuvieron que esperar 6 años para poder realmente asumir el rol de gobierno y sobre todo con presupuesto. Hoy el 6% del presupuesto van a ese nivel más cercano de la ciudadanía. Creo que estas leyes han permitido que la Asamblea esté recuperando su rol y sobre todo su institucionalidad. Creo que es importante también señalar, los parlamentos, su función es hablar, discutir, analizar. Ahí están todas las tiendas políticas, ahí están todas las concepciones políticas, por lo tanto tiene su desgaste, pero creo que es importante abrir más las puertas de la Asamblea. Creo que en este periodo ha hecho bastante la Asamblea Nacional de poder vincular a la ciudadanía, de construir leyes. El nuevo reto en este nuevo periodo es que podamos construir las leyes con la ciudadanía, de que podamos vincular a la ciudadanía en ese marco jurídico que les va a orientar a normar su vida cotidiana. Diana, por favor, su apreciación sobre esta primera ronda de intervención de sus compañeros. Buenos días con todos, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo que se ha dicho acá es la realidad. Unas cosas se dice lo que es avanzado en ciertos temas, sobre todo la Constitución de Montecristi. Es una Constitución que todos los llamamos, le pusimos el nombre de que es una Constitución que es un canto a la vida, una Constitución que da garantía a los derechos, pero lamentablemente no se ha logrado terrenalizar. Yo creo que inclusive la Asamblea Nacional, en eso sí no comparto con algunos de ustedes, no ha cumplido con la misión fundamental de terrenalizar todos estos principios de garantía de derechos, puesto de que precisamente ahora que nos encontramos en etapa de campaña electoral, la demanda mayor de la ciudadanía es la generación de empleo y más garantía y mayor presupuesto, mayor atención al tema de la seguridad. Todos sabemos que en el campo y en la ciudad nos azota de manera terrible la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces con eso podemos ver que hay varias aristas que deben ser topados para dar respuesta a una verdadera seguridad que el pueblo reclama. Y quiero decir con eso, por ejemplo, ahora se dijo de que se fue a una consulta popular para reestructurar todo el sistema de justicia, y ese fue el sueño y la esperanza de la gente, porque veíamos un sistema colapsado, un sistema corrupto que no daba respuesta eficiente y ágil a las demandas y a las respuestas que necesita el pueblo ecuatoriano en los procesos judiciales que se sigue. Pero lamentablemente eso se ha desviado a otras cosas que no es realmente una respuesta. Por ejemplo, se decretó estado de emergencia para invertir en edificios, de lo que acaban de decir. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero dar ejemplos puntuales por qué nuestra objeción, por qué nuestro cuestionamiento a este tema. Por ejemplo, en Morona, Santiago, de la provincia de donde yo vengo, se invierte la cantidad de $1.800.000 para comprar terreno y edificio para de las instalaciones de las unidades judiciales. Pero con este decreto de emergencia, con este Consejo de la Judicatura, se invierte $6.600.000 para remodelación. La gente está preocupada. ¿Qué pasa? Aquí la delincuencia sigue y estamos invirtiendo tanto dinero. Y alguien dijo, un ciudadano que se me acercó, asambleísta, averigüe, investigue. No puede darse una situación de esas. Con eso hubieran construido 2 edificios más, pero no para remodelación. Y en son de broma me dijo, seguramente ese presupuesto incluye la compra de los jueces también. Entonces yo creo que realmente no estamos afectando el asunto medular para combatir la corrupción, que tiene que ser precisamente a tener políticas públicas que enfrenten y vayan a eliminar las causas socioeconómicas, superar el hambre, superar la pobreza para disminuir los niveles delincuenciales, pero también combatir la corrupción y garantizar
garantizar la eficiencia en el sistema judicial de los jueces. Me parece que este es el tema central este momento, el tema de la justicia. John, por favor. Sí, señor, yo creo que es fundamental apuntar sobre todo a la institucionalidad del país. Es decir, decirle a cada uno de los ciudadanos que hayan llegado por los caminos que hayan llegado a representar a las instituciones, unos con méritos, otros con cualquier circunstancia de la vida, llegó a ser juez. Y entonces, en ese papel, señores jueces, ubíquense ustedes. Hagan honor al hecho de ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia o de cualquier judicatura del Ecuador. Y a los fiscales igualmente. Pero hay un tema central que a mí me parece que es el de la independencia. Así es. Me parece que ese es un tema central. Justamente me parece que esto que está ocurriendo, esta estructura, esta reconstrucción del sistema, no permite tener la confianza suficiente. Bueno, es que justamente la confianza se dará únicamente cuando los jueces, por eso es que digo, señores, de las circunstancias que se hayan valido para llegar a ser jueces, ahora demuestren al Ecuador que realmente ustedes tienen los méritos y tienen la capacidad como para tener autonomía y resolver los fallos conforme manda el derecho. Eso es fundamental. Actualmente no lo pueden hacer porque no hemos visto que lamentablemente el presidente Correa realmente le metió las manos a la justicia. Desde la tarima, desde las sabatinas, este es inocente y este es culpable. En el caso Pepe Acacho dijo, si es que no le mandan a la cárcel, yo renuncio y me voy a la casa. En el caso de Dusac les fue a visitar y salieron libres. Y así un sinnúmero de situaciones donde el presidente Correa influye en los casos judiciales. En el caso de Luncoto, por ejemplo, de los 10 jóvenes, hay un informe de peritaje donde se demuestra, o hay un informe donde se está investigando porque se denuncia de que se habría forjado la orden de detención y allanamiento. Aquí tengo en mis manos el informe del perito que puso la misma fiscalía. Entonces, ¿qué independencia estamos dando y qué garantías damos si el Ejecutivo ha concentrado poder? Pero no debemos resignarnos a eso, tenemos que exigir esa independencia. Pero por supuesto, por eso yo creo que ahora que estamos en campaña electoral, nosotros con Alberto Acosta ofrecemos y prometemos al país es garantizar la independencia de poderes, combatir la corrupción en todos los niveles, respetar a la policía, tratar a la Policía Nacional con la dignidad que se merecen, dar el equipamiento suficiente para que los jueces no tengan pretextos y que los fallos sean en torno a que no tuvieron los elementos suficientes para dictaminar su sentencia. Ahí hacer algunas puntualizaciones. Primero, o sea, creo que hay que establecer claramente la responsabilidad de cada poder del Estado. O sea, si ustedes están planteando en este momento la potestad que tiene el poder de administrar justicia, eso es un tema que tiene que recaer sobre los jueces. O sea, lo que John plantea es real, que respondan los jueces. O sea, si vamos a actuar en la lógica de lo que plantea Diana, esperando la sabatina para que el resto de poderes del Estado puedan actuar, ese no es un tema del presidente Correa. Bueno, pero ahí se ve una cosa extraña. Si es que esta es una responsabilidad de la justicia, de los jueces, de quienes están en esta tarea, entonces ¿para qué interviene el presidente de la República? Andrés, o sea, no le puedes pedir al presidente de la República, que además yo respeto los distintos estilos de hacer política, no le puedes prohibir de que se pronuncie sobre temas. Lo que no podemos dejar es que esos pronunciamientos que él haga sean tomados como se quiere tomar como sentencias. Entonces yo creo que el poder que tiene cada uno de los poderes del Estado, esa potestad que tiene que ser ejercida en los casos. Yo particularmente te digo, yo siento que la Asamblea ha cumplido su papel. Y yo después de estar 3 años en la Asamblea no puedo decir que no hemos cumplido el papel, pues que el presidente de la República nos ha dado haciendo el trabajo. John hace un momento en su primera intervención decía, hay que tener funcionarios legislativos calificados. Nosotros tenemos funcionarios legislativos calificados. Con Diana compartimos mesa y, por ejemplo, te puedo garantizar que en nuestra mesa las leyes hacemos nosotros. Pero también el planteamiento que hacía Diana inicialmente, yo creo que las condiciones estructurales se están modificando. O sea, el tema de la independencia de poderes, de la libertad de expresión, tiene que reflejarse en la calidad de vida de la gente. Yo te puedo decir con certeza que, por ejemplo, en la desigualdad se ha reducido 2 veces más rápido que en el resto de toda la década, en estos 5 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, la pobreza se ha reducido 5 puntos porcentualmente, y ese es un logro de la Revolución Ciudadana, porque las condiciones de erradicar la pobreza son condiciones materiales. Cuando tú permites que la gente tenga educación, cuando tú permites que la gente tenga salud, cuando la gente tiene condiciones de desarrollarse en otro tipo de aspectos, como el tema del agro, que creo que, por ejemplo, ahí nosotros tenemos una deuda, y esa seguramente será una de las propuestas que levantemos en esta campaña, porque creemos que es importante cerrar la revolución agraria, generar condiciones también en el campo y en la zona rural. Entonces creo que hay que mirar este tema de la institucionalidad también con cosas materiales y tangibles que modifiquen la calidad de vida de la gente. Entonces, cuando tú garantizas, por ejemplo, una inversión social como nunca se ha dado
lado, estás tratando de combatir la pobreza en el sector, digamos, en las causas estructurales. Eso es muy importante del modelo. porque pongámoslo así para definir rápidamente, eso es cemento y eso es bueno y hay la obra vial, hay esta infraestructura, sin duda. Pero hay otros temas que tienen que ver con la ética del poder. Pero que me parece que ahí sí estamos fallando. Solo para puntualizar lo que dice. Yo tengo que estar un poco al lado de Diana porque están cargados ustedes. Puntualizar. A ver, pero yo estoy de acuerdo a todos. Yo también yo quisiera pedirle públicamente ahora al Corcho, porque con el aprecio al Corcho, que escuche lo que acaba de decir Paola, que sea independiente a lo que dice el presidente, porque no ha pasado tal situación. Estamos viviendo en carne propia, dejemos a la justicia. Ya, dicen que no influye, que para qué los jueces le hacen caso al presidente. ¿Por qué el Corcho le hace caso al presidente de la República? Cuando él ordena a sus ministros que no den información a los asambleístas en su función de legislación. Diana, ¿en qué sentido fue contestada la carta? Diana, ¿en qué sentido fue contestada la carta? La carta fue señalando claramente. Déjame concluir. La carta es un papel que se fue y no sé dónde cayó porque ni siquiera el presidente lo paró bola, como dicen los chicos. ¿Qué está actualmente en la Asamblea Nacional? Está a punto de llenarse un cuarto lleno de pedidos de información de los asambleístas y no se da trámite hacia los ministerios porque están organizando a un personal que se llamará el Departamento de Fiscalización. Entonces, un funcionario contratado de la Asamblea será el que dice, esta carta sí pasa, este no pasa, por encima de la autoridad que nos da el pueblo que nos eligió y nos garantiza la Constitución. Eso se llama sumisión de los poderes del Estado o de los representantes, como lo está haciendo el Corcho. Ojalá el Corcho te escuche lo que estás diciendo, querida Paola. Fausto. Miren, y yo creo que lo importante, estamos avanzando. Es mi primera vez que participo como candidato y sobre todo creo que es fundamental el reconocimiento que estamos cambiando. Miremos hace años atrás, la Constitución del 98, ¿cambió las estructuras? No cambió. Bueno, no hubo ningún cambio. Aquí tampoco ha cambiado nada. Estamos cambiando, se están transformando. Mire, yo vengo de una experiencia de los gobiernos locales, 10 años trabajando, 10 años sirviendo a las comunidades. Y los gobiernos, todos los gobiernos locales, en función de la nueva Constitución, en función del COTAD, han cambiado. Las otras funciones también tenían que cambiar. Tienen que cambiar. Hay 5 poderes del Estado, hay 5 funciones. Cada uno responde por su institucionalidad. Y sobre todo a respuesta frente a los problemas. Mira lo que se ha planteado Movimiento País. Vamos a radicalizar la revolución ciudadana cambiando la matriz productiva para sostener la política social. Porque ahora tenemos inversión en justicia. Mire cómo era antes Piedrahíta. Ahí concentrados todos los jueces, todos los casos, toda la ciudadanía. Un maltrato. Por lo menos hoy estamos criticando que se invierte más, se invierte menos, de que ahora por lo menos ya hay un edificio, o ese edificio está mal pintado, mal construido. Antes no había eso. Y eso creo que es importante reconocer en esta nueva generación de política, de quehacer político. Creo que es importante reconocer. Sabemos que hemos cometido errores, sabemos que nos falta. Mire lo que hemos planteado. Vamos a cambiar la matriz productiva, por lo tanto, para sostener la política social. ¿Qué significa? Que tiene que la Asamblea, esta función del Estado, enmarcarse en eso. Si cambiamos la matriz productiva, necesitamos la ley de aguas, necesitamos la ley de semillas, necesitamos la ley de comunas, necesitamos la ley de tierras, para poder ser coherente con este proceso, con este horizonte que la mayoría de ecuatorianos están de acuerdo. A ver, contigo terminamos porque tengo que ir a un corto comercial. Sí, eso precisamente. El compañero dice que tiene relación, ha estado en los gobiernos autónomos descentralizados. Y precisamente, no sé si usted está enterado, que el Ejecutivo le sigue metiendo las manos también a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Va a depender de quién. Mira, te voy a leer. ¿Quién lidere? Si el prefecto se deja meter la mano. Mire, con un decreto número 1135, que es un decreto para proyectos de inversión social y desarrollo territorial, le pone un artículo, el artículo 11, y voy a leer rapidito porque no tenemos tiempo. Dice: los gobiernos autónomos descentralizados ejecutores que a través de sus representantes o funcionarios ocasionen pérdidas, daños, paralizaciones que afecten a cualquiera de las fases de las industrias del sector estratégico serán sujetos de suspensión de los desembolsos de los que fueren beneficiarios. ¿Dónde está la autonomía? Pero hay un proceso. No se te está afectando la autonomía.
autonomía, es un modelo de gestión. Es un modelo de gestión. Mira, es un modelo de gestión que se está planteando aquí. Mira los recursos, cuántos de plata han dado a los gobiernos amazónicos. ¿Cuánta plata? Mira, ¿cuánta plata se da a los gobiernos? Es histórico, es histórico. Para que le apoyen sus políticas públicas, inclusive extractivistas. Tengo que ir a la pausa, vamos a volver en un instante. Paola, le doy la palabra a usted cuando empecemos. Ahora mismo, un corte comercial. Entonces, con la segunda parte del programa voy a dar la palabra, como nos comprometimos hace pocos instantes, a Paola para continuar sobre esto que tiene que ver con la tarea del Parlamento y los ejes o elementos que se van cruzando. A ver, por favor. Yo solamente quería hacer una puntualización con la polémica entre Fausto y Diana. O sea, Diana acaba de leer un decreto ejecutivo y Diana sabe que el tema de sectores estratégicos, tal como establece la Constitución, la rectoría del manejo y de la política pública en sectores estratégicos la tiene el Ejecutivo. Entonces yo creo que ahí no estamos minando la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. De hecho, o sea, el avance que hemos tenido con el Código de Descentralización, que además lo hicimos con Diana, que tuvo la aprobación sin tener condiciones de mayoría en la Asamblea como Movimiento País, con más de 80 votos, porque estábamos reconociendo un cambio fundamental que se está dando, como señalaba Fausto, en los gobiernos autónomos descentralizados. Primero con un reparto adecuado. 10% de los ingresos no permanentes. Por primera vez en más de una década las juntas parroquiales son incluidas en la lógica del presupuesto general del Estado. Entonces no podemos desconocer que hay avances fundamentales y que la Asamblea ha jugado un papel clave para esto, Hay un tema Andrés. que me preocupa a mí, que es el de la ética del poder, que me parece que es lo sustancial este momento. Todo lo que se está elaborando es claro porque me beneficia, porque lo estoy sacando provecho de alguna manera en orden político. Mañana por algunas circunstancias cambian las cosas y el gobernante es otro, es fulano de tal, otro, de otra tendencia, de la derecha. Y con todas estas cosas que se están haciendo, él usa eso para su beneficio. Vamos a decir que está bien. Pero es que, Andrés, precisamente lo que estamos haciendo es marcando la nueva ruta del país y la institucionalidad. La institucionalidad me parece que es fundamental. Por eso te digo, Andrés, leyes que han avanzado fundamentalmente en generar esa institucionalidad. Y te voy a poner un caso práctico, el tema de la ley de discapacidades. Tenemos un vicepresidente que se ha dado la batalla por el reconocimiento a las personas con discapacidad. Si se iba Lenín Moreno, la preocupación de que nuevamente las políticas de la misión Manuel Espejo, de la misión Joaquín Gallegos Lara, pero déjame concluir la idea, Andrés. En manos de otro gobierno, ¿les parecería bien? Andrés, déjame. Claro, es que la Constitución establece... Con un gobernante de la derecha, pero Andrés, porque que tenga la posibilidad de reprimir de alguna manera... La Constitución te dice las competencias, ¿qué competencias tiene? ¿Qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo tiene la política pública de los sectores estratégicos. Pero ¿para qué hemos avanzado en las leyes, Andrés? Y esto hay que comprender porque ahí está el meollo de la institucionalidad. O sea, yo te digo, se va el compañero Lenín Moreno y se acaba la política en discapacidad. No, hoy desde la Asamblea hemos dicho, hagamos la ley de discapacidades porque hay que garantizar que este avance que hemos tenido en política pública, más allá del gobernante que esté, pueda seguirse haciendo. ¿Por qué el COTAD? Porque creemos que más allá de quién esté de presidente y si los municipios, las juntas parroquiales son o no de la misma tendencia política, tienen que recibir su presupuesto con una lógica de distribución integral. O sea, hemos dicho, más allá de que seamos nosotros los que nos hemos abanderado como Movimiento País de un nuevo modelo económico, de una economía popular y solidaria, si no estamos, que haya una ley que pueda seguir acompañando esos sectores, más allá de que quien esté a cargo de Carondelet tenga o no la misma visión, porque creemos que lo que se logró en Montecristi, visibilizar estos actores que antes estaban ocultos, que antes no eran sujetos de política pública, que no eran sujetos de inversión, ahora sean reconocidos y que el Estado se encargue de acompañarlos. Yo creo que es fundamental que se profundice mucho más la tarea desde un orden democrático de la Asamblea con la participación ciudadana. Hay una normativa establecida en la Constitución que habla de la participación ciudadana para todo este ejercicio de reinstitucionalizar el país. Pero hemos visto nosotros los ciudadanos como que esta participación ciudadana siempre tiene un beneficiario. Es decir, no necesariamente los mejores ciudadanos están interesados en participar en los concursos para llegar a los puestos, porque saben que de por medio siempre existe el interés o algún grupo político interesado en colocar a sus adeptos. Entonces, la participación ciudadana tiene que ser más democrática, tiene que ser más amplia, tiene que ser más participativa, para que los mejores ciudadanos se
interesen en servir al país, para que tengamos jueces que no tengan miedo a que el presidente Correa diga, señores, esta sentencia debe ir así. No, el juez que asume la tarea de juez asume ese rol, señor. Y sería maravilloso verle a un juez que, más allá de lo que diga el señor presidente de la República, que pueda o no tener razón, pues él con la razón en derecho dicta la sentencia. Eso sería extraordinario, eso sería ya glorioso encontrar que haya un juez que pueda... Pero eso tiene que ocurrir, Andrés. O sea, yo lo que digo es, señores, si el país les ha dado la oportunidad de llegar, asuma su competencia. Y por otro lado, obviamente aquí se plantea un tema que es fundamental, los temas en los que deben de trabajar la Asamblea con la ciudadanía. Nosotros planteamos como Avanza que tiene que trabajarse en una llamada democracia electrónica. Tenemos que usar los medios electrónicos, porque ¿cómo hacemos participación ciudadana en Quito, con ciudadanos que viven en Guamaní para que vengan a reunirse en el ejido, con el tráfico que tenemos en esta ciudad, con lo imposible que resulta físicamente trasladarse? Cuando el ciudadano puede en su ordenador, a través de un correo electrónico, pedir llegar una iniciativa de un legislador para que la revise, para que la procese y para que juntos podamos trabajar. O para que cuando el alcalde vaya a hacer un paso a desnivel o alguna obra en la ciudad, pueda hacer una consulta de manera inmediata. Tenemos que trabajar en los temas fundamentales que se planteó en el inicio, temas de seguridad, más allá de las normas que se hagan. Nosotros, por ejemplo, creemos que es fundamental parar esta repetición permanente de los ciudadanos o de los sujetos que roban, que asaltan, van a la cárcel 4, 5, 10, 15 veces. Hay que endurecer esto. ¿Qué sé yo? No sé cómo están las normas de la normativa, del Código Penal que se está dictando, pero una doble reincidencia debería ser sancionada por lo menos con 5 años de prisión. Es decir, algo que realmente amedrente al delincuente, sanciones mucho más fuertes. No llegar a la pena de muerte. No, por supuesto, jamás. Pero sí también trabajar en esto que le falta, una política pública de Estado en materia de rehabilitación social. Es decir, siempre hemos hablado de la rehabilitación social. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo y se ha avanzado, por lo menos en disminuir el hacinamiento en el cual viven los seres humanos que están presos. Pero los ciudadanos que están presos siguen siendo seres humanos y detrás de ellos hay una familia. Y por lo tanto, si alguien va a cumplir prisión, debería también tener la opción de generar algún recurso para su familia, para aquellos ciudadanos que están esperando por el pan en la casa. Es decir, y la inseguridad también se combate con empleo. Hay que darle empleo a la gente. Yo no estoy de acuerdo en enfilar a la gente para darles caridad. Ese no creo que es el camino que tiene que seguir el Ecuador. ¿Con el bono de desarrollo no estás de acuerdo? Yo creo que tiene que haber un bono, pero con un límite. Tiene que haber una fiscalización también a ese bono, para que realmente la gente que necesita de verdad, la gente indigente de este país, tenga derecho al bono. Pero ese bono también tiene que tener un tiempo, para que aquel que tiene una tiendita o alguna cosa pueda mejorar en la posibilidad de ser productivo. Yo creo que la gente solamente con trabajo puede dignificarse. Ok, vamos, Fausto. Miren, la Revolución Ciudadana ha planteado 10 ejes ahora, 3 más del periodo anterior, del 2006. Y 3 ejes que me parecen fundamentales e importantes. El primero es la revolución ciudadana en seguridad y convivencia. Creo que es importante, hay un eje muy fuerte en el plan de gobierno que presentó al país, el movimiento que presentó el compañero Rafael Correa para la reelección. Un segundo eje, la revolución cultural, y un tercer eje nuevo, que es la revolución de ética. Creo que se ha avanzado, falta mucho por hacer por la revolución en la ética. Por vez primera en un gobierno hay 24 funcionarios públicos sancionados. Por vez primera, revisemos la historia. ¿A qué funcionario público de su mismo gobierno está sancionado? Por vez primera tenemos una Secretaría de Transparencia. ¿Qué falta hacer? Estamos seguros que nos falta mucho por hacer, por combatir la corrupción, la ética, Fausto, por combatir va en la conducta, en el comportamiento, en la forma de dirigirse al país. Por supuesto. Esas son formas de tener una ética y un comportamiento adecuado. Pero estamos construyendo nuevos íconos, nuevos paradigmas. El hecho mismo de gobernar, de ahí hacer procedimientos de transparencia, procedimientos que sancionan al funcionario público que ha utilizado mal los bienes públicos, creo que es un gran paso. Yo creo que estamos viendo una nueva generación de política. Creo que la gente ya no se come cuentos. La gente se da cuenta de quién miente o no miente. La gente se da cuenta quién es honesto o no es honesto. Creo que ese gran salto en el siglo XXI es importante también reconocerlo. Me parece fundamental. Miren, yo en el país, al 17 de febrero vamos a ver ¿qué objetivo se plantea, aprueba el país? ¿Qué objetivo plantea? Y estoy seguro
que vamos a hacer la profundización de la Revolución Ciudadana. Creo que nos toca a todo el pueblo ecuatoriano sumarnos. Así es. Sumarnos. Vamos entonces ya. Bueno, partamos nuevamente desde la Constitución de Montecristi. Para nosotros fue un sueño y una esperanza tener un consejo de participación ciudadana donde el verdadero poder lo iba a tener la ciudadanía. Pero lamentablemente ha pasado a ser un apéndice del Ejecutivo cuando vemos que toda la selección y la designación de los cargos de las responsabilidades o de los funcionarios que tienen que llevar adelante el control de los recursos del Estado, vemos que todo va a ser vinculado, así como hemos visto y se ha cuestionado mucho la designación del fiscal, del Contralor General y cosas como estas. No podemos pensar y engañar al país que estamos en una nueva era donde se está combatiendo la corrupción y que eso es gracias a la institucionalidad y el fortalecimiento del sistema judicial. ¿Cómo le explicamos al país cuando Dajín regresa con todos los honores personificando la honestidad en persona como un ser humano? Nosotros no podemos permitir eso y aceptar de que realmente se está combatiendo la corrupción y se está garantizando la independencia de poder. Decíamos también de la metida de las manos a los gobiernos autónomos descentralizados. El compañero Salvador Quispe siempre tiene que estar haciendo boletines de prensa, movilizándose, porque el gobierno no le da la transferencia ni siquiera para comprar el diésel para que haga sus obras. Guadalupe Llori fue encarcelada con el pretexto de que cometió peculado después de 6 meses de cárcel. Le dijeron, no, disculpe, no fue por mire, este gobierno. Por este gobierno. Pero primero fue, si me deja terminar, y perdió el cargo de prefecta. Ahora nuevamente ha sido reelecta. La ley 010 tiene que ser desembolsada a las provincias amazónicas de forma directa, sin ninguna interferencia, y tenemos que estar reclamando cada vez al Ministerio de Finanzas. Entonces, estas circunstancias que coartan la libertad, la autonomía que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en la justicia, en el nombramiento de las autoridades de control, que van más allá y han roto las reglas de juego que ha puesto la Constitución, no nos puede dar garantías de que realmente estamos yendo hacia una revolución ciudadana. Para mí, la revolución ciudadana ha sido solamente un discurso, ha quedado un eslogan, se lo repite tantas veces en todos los medios de comunicación, haciendo publicidad, que me acuerdo de lo que mi abuelo me dice, mi abuelo me decía, mira hijita, dice, en el reino de las aves, la lora es la que más habla, pero la que peor vuela. Eso siempre me acuerdo cuando escucho el discurso de la Revolución Ciudadana. Perfecto. A ver, pues. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones respecto de la ética que planteabas, sí. Andrés, porque yo creo que ahí estamos confundiendo el estilo con la ética. El estilo de un liderazgo fuerte, que hay que reconocer un liderazgo que ha tenido la valentía de realizar cambios estructurales, como es el estilo del presidente Correa. O sea, si tú me preguntas cuál es la ética del poder y cómo comprendo la ética del poder, para mí es simple, o sea, es no haberse comprometido con los intereses de muchos sectores económicos que han estado acostumbrados a hacer y deshacer del país. ¿Cuál es la ética del poder que yo comprendo? Una ética del poder totalmente soberana, que más allá de lo que digan quienes antes nos mandaban las recetas del Fondo Monetario Internacional, se haga lo que tiene que hacerse en favor de los intereses colectivos. ¿Cuál es la ética del poder que comprendo? La ética del poder de apostarse por los sectores más empobrecidos de este país, y creo que esta revolución ciudadana, que no es simplemente una frase hueca, sino que los ecuatorianos la han sentido y la están haciendo carne viva, por eso el apoyo, y de ahí yo voy a otra cosa. Tengo que intervenir yo, porque claro, la ética del poder es esto, está perfecto, y la ética del poder es respetar también a los otros, pero tener consideración y de alguna manera decir y actuar en una línea coherente, porque si yo estoy actuando en favor de los pobres y estoy beneficiando a los empresarios, de los banqueros, hay una ética chueca. Pero Andrés, acabamos de pasar una ley que además hemos aprobado desde la Asamblea Nacional. O sea, los más grandes favorecidos en este gobierno han sido los empresarios y los banqueros. Pero Andrés, no podemos desconocer. A nombre de una lucha en favor de los pobres. Andrés, acabamos de aprobar una ley que por primera vez en el mundo distribuye la utilidad que ha tenido la banca en una política de mejoramiento de los sectores más empobrecidos, que es el bono de desarrollo humano, y hemos dado esa lucha y estamos dando un cuestionamiento fuerte con la banca. Mira la renegociación de los contratos petroleros, se hizo pensando no en las transnacionales, sino en los ecuatorianos y ecuatorianas. De 10 barriles se nos llevaban 8, hoy nos hemos quedado con los 8 barriles y 2 salen a pagar la deuda con las transnacionales. O sea, cuando hicimos la renegociación de los contratos con las telefónicas, ¿sabes cuánto invertían antes las telefónicas en impuestos? $1 millón al año. Hoy están quedando 160 millones de tributación, porque hemos tenido la valentía de enfrentarnos a las transnacionales de la telefónica y decir, aquí las condiciones se hacen en favor de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces creo que hay un modelo que ha permitido estabilidad económica. Hay una cosa sobre las telefónicas, por ejemplo, se da el bono,
cobra la persona el bono en el banco, sale del banco y va y compra la tarjeta para comprar tiempo en favor de los celulares. Yo creo o sea que el bono lo que estamos es beneficiando a Carlos Slim. Andrés, es como que tú me digas que ahora que hemos puesto una política, por ejemplo, para generar mejores condiciones a nuestros compañeros migrantes, que es que traigan su vehículo y sus bienes, porque hay alguien que actúa mal y que está haciendo un mal uso de esa política, hay que eliminar la política. El bono de desarrollo humano es la mejor forma de redistribución de la riqueza, que nos permite que beneficia a quién, que beneficia a quién al final, que le beneficia a la gente para no caer en condiciones de pobreza absoluta. Al señor Carlos Slim. De pobreza absoluta, Andrés. Es el que finalmente no me puedes vende la decir tarjeta que todas las personas que reciben bono de desarrollo humano compran la tarjeta. Pues hay mujeres, jefas de hogar, que han realizado emprendimientos productivos. Eso es importante. Entonces, hay que comenzar a trabajar justamente para que los ciudadanos no se acostumbren a vivir con el bono. Eso es fundamental. John, dime qué persona se acostumbra a vivir con $50. Yo sé, ¿Qué haces tú con $50? Con $50 nadie no hace absolutamente nada, pero vive. lo que yo digo es, ¿por qué no pensar desde el Estado ecuatoriano en un bono de productividad? Pero si el bono no lo hemos puesto nosotros, nos estamos olvidando que el bono viene desde más. Yo no estoy en contra del tema del bono, lo que digo es, hay que comenzar a poner en la mente de los ecuatorianos esa necesidad de trabajar, y para eso hay que generar fuentes de empleo. Hay que comenzar a olvidarnos de que la empresa... ¿Tú crees que por $50 la gente deja de trabajar? Es falso. La gente con $50 no vive. Lo que hace el bono de desarrollo humano es evitar que esas personas que están en la línea de pobreza caigan en la línea de mendicidad. Y por eso es una lógica de redistribución pero, por ejemplo, integral. Yo estaba en Manaví ayer, ¿y qué decían? Que los viejitos cogen el bono para comprar las medicinas. Yo digo, no, hay que liberarles de ese tema, porque tenemos que hacer que el Estado actúe en darle medicina, en darle salud pública de calidad a todos los ecuatorianos. Eso es fundamental. Pero yo voy un poco más allá. O sea, yo digo, señores, vamos a generar de aquí en adelante un concepto. Yo creo que el gobierno ha hecho cosas espectaculares en materia social. Por ejemplo, el tema los temas que plantea Paola, pero el tema de seguridad social, por ejemplo. La seguridad social da cobertura ya casi a 8 millones de ecuatorianos. Y obviamente ha sido un trabajo formidable que se ha hecho en materia de seguridad social con el liderazgo del presidente Rafael Correa. Pero hay que comenzar a atacar también el beneficio de los sectores productivos, es decir, hay que darle seguridad a la inversión, hay que comenzar a generar riqueza y prosperidad en las empresas, para que esas empresas comiencen a mirar el mundo como mercado. La autarquía ya no existe, ya se acabó, de tal manera que yo creo que eso es fundamental, comenzar a generar riqueza y prosperidad para poder redistribuir aquella en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ayer que conversaba con dirigentes, me decían, no más del pasado. Yo creo que ahí a Diana hay que señalarle antes cómo se elegían los jueces, cómo se elegían al fiscal contralor. ¿Cómo se elegía? Y la mayoría del pueblo ecuatoriano dijo, nunca más. Y pusimos pero tampoco de la forma como lo están haciendo es un nuevo ahora. modelo, pero es un nuevo modelo. Que es peor hay que construir anterior. otro modelo, sí, pero ese modelo del pasado, de construir, de elegir a dedo en la asamblea, sin este procedimiento por lo menos participativo, creo que tampoco no hay que desconocer. Creo que es importante mirar los avances. 450,000 niños de la calle han dejado de estar en la calle. Yo trabajé en el programa Muchacho Trabajador en el 2006. 1 millón de niños en la calle. Ahí en el terminal terrestre, durmiendo, bajo los puentes. Hoy ustedes van a ver ciudades diferentes, porque 450,000 niños han vuelto a la escuela. Hemos subido el 30% en el acceso, en la cobertura de educación. Creo que estamos recuperando lo público. En salud la cobertura se ha ampliado. Por eso todavía hay que mejorar la calidad, pero la gente está reconociendo todos los avances que estamos teniendo, sobre todo en servicio público. Ok, vamos con usted terminando. Bueno, yo no quisiera que se le diga al pueblo ecuatoriano que incrementar el bono de la pobreza, que estamos de acuerdo porque hay muchas mujeres, muchas personas de la tercera edad que sobreviven con $50 y que si no tuvieran eso ya estarían más abajo de la línea de indigencia y eso sería una irresponsabilidad del Estado. Pero en todo caso, eso no debe ser la bandera de la redistribución de la riqueza. Una verdadera redistribución de la riqueza significa democratizar los medios de producción, pero para democratizar los medios de producción necesitamos que la Asamblea cumpla con su rol de aprobar una ley de aguas que dé agua para que la gente pueda producir, una ley de tierras que ha sido introducida ya a la Asamblea Nacional
lo que ha quedado de afuera, porque el Ejecutivo no se atreve a dar la cara e intervenir en él mismo, porque a él le corresponde mirar todo lo que significa asignación presupuestaria para crear un Fondo Nacional de Tierras, no para regalar tierras a la gente, sino para darle acceso a la tierra con precios cómodos, con intereses bajos, capacitación, tecnología, y eso no se está tratando en la Asamblea Nacional. Yo creo que eso nosotros debemos mirar muy de cerca, y también el bono de desarrollo humano debe ser transitorio, tal como lo plantea Alberto Acosta en su propuesta para ir a la presidencia. Este bono tiene que dinamizar la economía local, la economía comunitaria, que es solidaria, que debe ser participativa, y no precisamente caer en eso de ir a comprar las tarjetas de o lo que también se ha hecho en este gobierno, que supuestamente se le está dando una ayuda, que se vayan a una cadena de supermercados a comprar a precios bajos, cuando se podría hacer esa compra en las comunidades y en las compras públicas también fortalecer para que las empresas, los gobiernos autónomos adquieran esos bienes y servicios a las pequeñas economías, a los emprendimientos medianos y pequeños, y otra cosa, fortalecimiento del turismo. Tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante aquí en el programa En la Polémica. Voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que hagan una intervención final respecto a por qué van a la Asamblea, un poco así podríamos plantear. Fausto, empecemos con usted. Voy para no volver al pasado, voy porque quiero seguir viviendo una patria digna, una patria altiva, y sobre todo voy porque la Revolución Ciudadana tiene que radicalizarse con la Revolución Agraria. Voy a toda mi experiencia, todo mi contingente, y sobre todo con mi convicción en la participación ciudadana, vamos a construir las leyes que necesita la Revolución Agraria. La ley de aguas, la ley de tierras, la ley de semillas, la ley de comunas. Ok, Paula. Creo que es importante entender que este avance que se ha logrado con la Revolución Ciudadana tiene que profundizarse. Y muchas veces la gente nos dice, sí, vamos a decirle sí al compañero Correa, al presidente Correa. Creo que es importante entender que necesitamos condiciones de gobernabilidad. Este país ha crecido, este país ha tenido estabilidad porque estamos en un nuevo proceso, y la Asamblea Nacional juega un papel clave para la gobernabilidad en el país. Somos parte de un mismo proyecto y vamos desde la Asamblea a seguir construyendo y legislando en función de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. John, por favor. Yo quiero ir a la Asamblea Nacional porque primero represento un partido político nuevo. Vamos a trabajar, como digo, con democracia, siempre consultando a la ciudadanía las leyes que vamos a trabajar. Vamos a organizarnos para ayudar en la defensa a los ecuatorianos con leyes que realmente dejen de lado la inseguridad. Vamos a trabajar por el empleo que tanto necesita el Ecuador, vamos a trabajar por el agro que está todavía con muchas deficiencias, tenemos que apoyar para que la revolución llegue también al agro, vamos a profundizar en el seguro universal de salud que nos parece fundamental, y vamos a trabajar también para que el Internet ya no sea un lujo, sea un servicio básico para los ecuatorianos. Creo que tenemos la experiencia suficiente como para encontrar en este espacio de la Asamblea Nacional el espacio de representación y devolverle también de alguna manera la autonomía que corresponde a esta función del Estado. Muchísimas gracias. Diana, con usted terminamos. Nosotros, los asambleístas, los candidatos asambleístas por la unidad de las izquierdas, estaremos junto a Alberto Acosta un gobierno nuevo, un gobierno donde se radicalizará la democracia, donde se defenderá los derechos y las libertades de expresión. Por eso, el primer día que Alberto Acosta se posesione, el primer acto será la derogatoria del decreto 813 y la reinserción de aquellos trabajadores que quieren volver a trabajar luego que se afectó sus derechos laborales. Asimismo, derogaremos el decreto 1135 para dar los derechos de autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados. Terminaremos con los exámenes de ingreso, garantizamos nosotros la libertad de ingreso a las universidades de los jóvenes que ahora en un número de 60,000 se han quedado fuera y con sus sueños frustrados. Por eso nosotros promoveremos esas leyes junto a Alberto Acosta para garantizar, y promoveremos también la unidad y la verdadera participación, una participación real para construir junto al pueblo ecuatoriano ese verdadero cambio y terrenalizar sobre todo la Constitución. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a un corte comercial y vuelvo en un instante para despedir el programa. Y nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido a través de la televisión y gracias a quienes han estado esta mañana aquí alrededor de la mesa. Gracias a Diana Atamaint, Paola Pavón, John Argudo y Fausto Cayambe. Gracias a ustedes, felicidades, hasta la próxima semana.
Canal